Hola, ¿cómo estáis? El próximo año a la misma hora y aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillem, cumpliendo nuestra palabra, dijimos. Cumpliendo Nos nuestra palabra reemplazamos de dentro de un honor año. de comentar el Edelman Trust Barometer de cada año. Y este año salió hace poquito porque fue el foro de Davos. Recordamos que siempre lo lanzan justo el día antes del foro, ¿no, Cristina? Sí, porque luego siempre, ¿no? Richard Edelman tiene allí una charla en la Sí. que habla de los resultados y que sepáis, esto es lo que hay detrás, los entresijos, que sepáis que en cuanto sale, el primero que lo ve se lo pasa al otro. Sí, 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 sí. Yo tengo las alertas de Google puestas y tal, pero siempre me acabo enterando por cualquier otro accidente doméstico, porque alguien me ha dicho que ya está y pum. Pero sí, o sea, Es que las es muy alertas de potente. no funcionan tan bien como yo pienso, ¿vale? Porque No, las tengo configuradas a que en el momento en que salga avísame y tal, y no funciona, ¿eh? O sea, tenemos que hablar con Google para que revise estas alertas. bueno, pero Pero eso bueno, significa, Guillem, que nuestro entorno funciona, tenemos bien elegidas nuestras fuentes de información. Y ahora veremos que este entorno y esta burbuja donde nos movemos es muy importante, que lo destacado el estudio de este año, que además decías esto, ¿no? De que lo esperamos con muchas ganas porque realmente siempre nos da mucha información de contexto bien. y a mí me parece que es, bueno, yo lo tengo ahí casi como estudio de cabecera porque te ayuda mucho a entender el momento en el que estamos, ¿no? Bueno, para quienes no conozcáis Edelman Trust, es uno de los barómetros de confianza, si no el que más del mundo, más importante del mundo, una muestra muy grande, cerca de 30.000 personas, 28 países, etcétera, con lo cual es muy relevante. Y sobre todo, también contaros que examinan 5 instituciones, porque antes eran 4, pero ahora han añadido una más, que son las ONGs, los gobiernos, los medios, las empresas y mi empresa, o sea, la empresa que te emplea a ti, ¿no? Esta la consideran como una parte porque veréis que tiene mucho que ver con el título de este año, ¿no, Cristina? ¿Qué me cuentas? Sí, este año, mira, si el año pasado era agravio, la palabra clave, este año es insularidad. Es una Insularidad. palabra poco utilizada, yo creo, o más Sí. relacionada quizá con el ámbito geográfico, ¿no? A mí me ha recordado a las clases de geografía del cole casi. Y reconozco que he ido a buscar si existía insularidad, si realmente existe como palabra, y sí que existe. Y fíjate qué interesante el doble significado que tiene, porque, a ver, todos sabemos lo que insularidad al final es ser una isla, pero claro, el Sí, concepto de isla tiene como un doble significado, ¿no? Por un lado, un aislamiento geográfico, o sea, te aíslas, y por otro lado, estar separado del continente. Es decir, que hablamos de aislamiento y separación. Quedaos con esas dos palabras porque ya veréis que son la clave de sí. todo lo que vamos a ir contando a partir de ahora. Solo me fío de lo que tengo cerca y conozco. Esto sería más o menos un resumen Total, cada vez más de local. lo que es el Edelman de este año, ¿eh? Confianza cada vez más local. O sea, vemos que esto realmente. Sí, sí. O sea, tantos años que venimos con el tema global, 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 pues ahora volvemos donde estábamos antes. Vamos Exacto, al local. global. Luego fue glocal y ahora es, no, no, o es local o no va a funcionar. Y eso Sí, para todos los que nos dedicamos a comunicación, ¿no? Que siempre nos lo llevamos también a nuestro ámbito, y todos los que nos dedicamos a comunicación, pues es clave, porque aunque estés en una multinacional, significa que has de tener el punto de vista local, lo has de tener súper presente. Y si no, sí. pues a lo mejor dejas de ser relevante. O dicho de otra manera, si tú aplicas políticas globales fuera del headquarter, en otro país, lo más probable es que no funcionen. Por tanto, las empresas tienen que volver a crear sus propias estrategias, tanto en el área de comunicación como en todo el resto de áreas. También comentaros, antes de presentaros las diapositivas y comentarlas, que Cristina y yo, por razones obvias, nos vamos a centrar mucho en el área de comunicación. También en el tema de los CEOs y su influencia en la comunicación, los embajadores de marca, etcétera, porque es un poco el área en que ya nos conocéis de ahí, con lo cual tampoco. Entonces, hemos hecho una revisión del estudio para quitar aquellas transparencias un poquito más políticas que quizá no encajan con este ámbito en el que estamos especializados, por decirlo así. Entonces, Sí, esto exacto. creo que Va a era ser una bueno. lectura sesgada desde el punto de vista de que lo hacemos desde nuestra perspectiva, no, pero tenéis el estudio ahí completo, lo podéis descargar, o sea que podéis verlo con calma porque hay muchos datos que hay que digerir. Sí, ahí está. ¿Qué te parece si comparto ya? Una Que además, ventana. mientras va compartiendo Guillem, por Sí, poneros también en contexto, es o sea, una de las grandes fortalezas de este estudio es que tiene un histórico muy importante, entonces puede comparar, porque hace 26 años, ¿no? Se empezó sí, en el año 2000 y eso también da 26. bueno, pues eso, permite hacer una comparativa que es súper interesante. Bien, vamos allá. O lo que es lo mismo, allá vamos. Venga. Aquí y aquí voy a poner ver pantalla completa. Perfecto.
Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí estamos. Bueno, vamos con este título, ¿vale? Para que veáis un poco la evolución, lo que comentaba ahora Cristina, desde el 2000, ¿no? Hasta el 26. Y nosotros, Cristina, mira, hemos comentado los estudios de 2020, yo diría 23, 24, 25, y este es el cuarto que estamos. Sí, es el Sí, sí. cuarto, no el tercero. Porque el Ya, 23 hablaba de polarización, el 24 era la innovación en peligro. Sí, 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 sí. O sea, es la cuarta revisión que hacemos. Muy bien. se ha convertido en tradición, ¿eh? Y me gusta. Convertido en tradición. Sí, exacto. Me gusta, me gusta. Muy bien. Bueno, aquí tenéis un poco lo que está pasando, ¿no? Hace unos años hablábamos de polarización, el año pasado empezamos a hablar ya de esta, ¿cómo traducíamos? Agravio. Agravio, perdón, sí, agravio. Y este año la insularidad, ¿no? Que es este rechazo a confiar en alguien que piensa diferente a cómo piensas tú. Y esto me parece relevante porque no sé si hay una involución, Cristina. ¿Tú qué dirías? Bueno, sí, lo podemos llamar involución o lo que está claro es que cada vez ese círculo, ese local, ese enfoque local se va cerrando. Sí, Entonces el círculo cada vez más es pequeñito. más pequeño, Nos sí. estamos haciendo un poco pequeños, ¿eh? Nos estamos haciendo pequeños. Ahora veremos un poco las razones, pero lo importante es que es una realidad y que muchas Sí, técnicas de comunicación que hemos estado utilizando en los últimos años, tanto de employee advocacy como de comunicación corporativa, reputación, etcétera, ya no sirven, debido sí. a que ahora estamos en núcleos mucho más pequeños y no el tema aquel global, etcétera, ya no funciona tanto. Fíjate, cuando lo leía, Guillem, a mí me venía a la cabeza, continuamente aquel concepto de burbuja y también, muy relacionado con las cámaras, ¿no?, de eco que últimamente en varios estudios están, ¿no? Reuters también en el estudio que tiene anual sobre el estado de los medios y las noticias también insistía mucho en eso, ¿no? En que cada vez estamos eso, pues creando esa burbuja que es Sí. más pequeña y más cerrada además, o sea que Más difícil de penetrar, exacto, para los que están fuera, ¿vale? Con lo cual esto también pone ciertos retos nuevos, challenges, ¿no? Que llaman ellos, que hay que afrontar. Tenemos un año por delante interesante, ¿eh? sí. Interesante, movidillo, Retador, ¿no? Que dice ahora, retador, pues eso. exacto. Vale. Fijaos aquí lo que hablábamos, importante de por qué estamos en una burbuja tan pequeña. Y es porque yo, mi país, me lo creo, por ejemplo, si cogemos el caso de Canadá, ¿no? Me creo mi país en un 75 puntos, ¿no? De confianza, pero en cambio, desde Canadá al resto del mundo lo ven con 44 puntos de confianza, o sea, mucho menos. Hay un gap muy importante, ¿no? Y prácticamente esto pasa en todas partes. Quizá hay países con un gap un poquito menor, pero pasa en todos los países del mundo. Si vamos a Estados Unidos, que yo creo que es un poco la cuna de todo, también, pero fijaros que el índice es un poco mejor, incluso menos bestia la separación que la de Canadá. La de Canadá es brutal, ¿vale? O sea, son 35 puntos de diferencia, Cristina. Sí, Es una locura. sí. Lo que nos dice el estudio además es que las brechas cada vez son más brechas. O Sí, sea, cada vez se acentúan más. sí, sí. Ahora las distancias ya no son tonterías, son a lo grande, eso, ¿no? Bueno, y este es uno de nuestros favoritos también, que si bien cada año se analizaba qué estaba pasando con la ética y la competencia de las cuatro instituciones básicas, ¿vale? De gobiernos, medios, empresas y ONGs, este año lo han separado en dos partes. La más clarita que veis son los países que tienen ingresos altos, entre los cuales no sé si España, yo creo que España está metida ahí, y luego el resto es low income, pero también está metida en ingresos altos, porque ahora no está la diapositiva, la hemos quitado, pues también está metida China, por ejemplo, ¿no? Para Mm. que os hagáis una idea, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, esta brecha entre los altos me parece brutalmente gigante. Sí, y además es lo que decía hace un momento, ¿no? Que las brechas son cada vez más grandes y una de las que está especialmente marcada tiene que ver con los ingresos. Ya veréis que muchos temas vamos a ir diciendo. Aquí, sobre Sí. todo, hay una gran separación, ¿no? Entre los que tienen ingresos más altos y los que tienen ingresos pues más bajos, ¿no? Y ahí es una de las variables que más afecta y condiciona todos los temas que vamos a ir analizando. Lo que no cambia es la posición de cada una de las instituciones en el gráfico. Las empresas siguen siendo la institución más
confiable tanto en competencia como con ética. En Sí, ética, incluso para los países low income, la ética es la misma de las empresas que de las ONGs, ¿vale? Mientras que es curioso que se considere tanto en los dos tipos de ingresos que empresas y ONGs están en el mismo nivel de ética, porque esto es preocupante para las ONGs, ¿sí o no? Sería sí, además preocupante. las ONGs es que ahí sí que han vivido como un declive bastante acentuado, si lo Uf, recuerdas en los últimos. Así que bueno, es negativo, pero no sé si casi es positivo que al menos estén igual y no estén peor, porque fíjate que no, la no, esto sí, no, no, están igual. la Los parte de gobierno va medios y gobiernos, y cuando dice gobiernos no se refiere solo a un gobierno central, sino a administraciones públicas, administraciones locales, o sea, todo lo que de alguna manera gestiona un presupuesto muy grande, aparte de las empresas, ¿no? mm, Y aquí realmente sigue siendo preocupante que la baja confianza que estamos teniendo en medios y gobiernos, ¿no? Especialmente en las comunidades de menor ingreso. mm, ¿Mm? Bueno, a tenerlo en cuenta, por lo menos. Entonces, frase importante del estudio. A medida que los miedos se incrementan, crece la confianza local. ¿Vale? Que esto yo creo que resume todo, prácticamente, ¿eh? Pero va por sí. aquí. Cuanto más miedo tienes en lo de fuera, que es tanto económico como político, como de Más te pues ma refugias en la gente conocida, los que tienes cerca, los que están al lado, los que compartes valores, los que sí. compartes lo que Otra sea. frase, de hecho, que repiten mucho en el estudio y a mí me ha gustado Sí. mucho y que se me ha quedado ahí marcada, que es la de la confianza ya no es un puente, sino que es un refugio, ¿no? Antes era como la manera de unir Es que es eso. lo distinto y ahora no, ahora es lo que decíamos, me encierro, ¿no? Un poco en mi caparazón Encierro, y sí, ahí sí, me quedo. totalmente, totalmente. Mm, Este es muy preocupante, ¿no, Cristina? Porque ellos consideran una diferencia significativa cuando hay más de 4 puntos con respecto al año anterior. ¿Vale? Y fijaros que la gran mayoría de países sufre una diferencia significativa en la idea de que la próxima generación va a vivir mejor que la actual. Es decir, que ya nadie cree eso. Y cada vez lo cree menos gente. sí. Aquí sí que vemos España, donde está situado, y vemos España tiene 13 puntos. Sí, sí. Y además ha perdido, si no veo mal ahora, sí, Nueve -5, o puntos. sea que ha descendido, es decir, que cada vez tenemos Sí. menos esperanza en que la siguiente generación va a estar mejor de lo que estamos nosotros. Y esto también es algo que en los últimos años viene sucediendo, pero claro, a nivel de esperanza, pues es Pero esto bastante pensamos que desesperanzador. está basado en percepción, ¿eh? Todo, o sea, todo este estudio no está basado en datos que nos den los gobiernos, no, está basado en una encuesta que se hace a personas sobre lo que piensan de 4 instituciones. ¿Cómo se sienten? Que al final es lo importante, ¿no? Porque los datos pueden ir por un sitio, pero es cómo Claro, te por sientes tú tanto con estamos eso. hablando de percepción y la percepción al final mueve el mundo, porque claro, si tú crees que los españoles creen que solo un 13 creen que la generación actual vivirá mejor que la anterior, hostia, pues en fin, esto puede ser muy complejo desde un punto de vista psicológico, ¿vale? Es muy complejo, porque ya si no crees en esto, vas a luchar para que sea mejor. Em, Se supone que sí, pero que sí, que ya es casi una noticia como muy negativa como punto de partida, ¿no? Sí. Esta también es curiosa, el tema de la inteligencia artificial, aunque lógicamente el conocimiento siempre hace que los miedos sean menores en cualquier área, pero en la inteligencia artificial especialmente, ¿no, Cristina? Sí, además es que el estudio no se centra especialmente en IA, porque yo también lo miré, como es un tema que ahora estoy Sí, sí, trabajando sí. mucho, pero sí que lo utiliza como se puede ver en la diapositiva, en los gráficos que tenemos ahora en pantalla, sí que lo utiliza como, o sea, sí que se pregunta por la IA en relación a bueno, eso, si te genera miedo o no, o desconfianza o no. Y ahí sí que vemos de nuevo la brecha muy separada entre los que tienen ingresos altos y bajos. Es decir, las personas con ingresos más bajos temen más a la IA, cosa que también tiene sentido, ¿no? Porque, como decía Guillem, Por conocen desconocido. menos Mm. la herramienta en sí y lo que seguramente reciben es todo ese miedo de la IA te va a quitar el trabajo, ¿vale? Resumiéndolo mucho. En publicidad teníamos una frase que decía, el conocimiento genera confianza. Sí, claro, sí, sí, sí. Porque al final cuando hay desconocimiento, pues lo llenas con esos miedos, ¿no? Seguramente. Mm. Y sin embargo, las personas que tienen ingresos más altos, lo que vemos es que ven la IA pues como una oportunidad, como algo ventajoso, como algo que a lo mejor incluso te da beneficios y puede mejorar, ¿no? Tu vida.
Así que Sí. ahí de nuevo esa brecha de ingresos está muy acentuada. Otra vez con el tema de más o menos lo que voy a decir es el miedo a que los extranjeros difundan información falsa, ¿no? Como si en tu país no se difundiera, ¿no? Pero bueno, va un poco en consonancia con todo el estudio, ¿no, Chris? Sí, exacto. Los que mienten son los otros, no los míos, Exacto. los otros, Los míos los no de mienten, afuera. mienten los otros, ¿no? Con lo cual, aquí incluyes polarización, eh, incluyes todos los conceptos de los últimos años metidos, Agravio, polarización, agravio, todos los conceptos desconfianza, metidos en un solo gráfico, sí, sí. todo. Sí, Y sí. para más INRI, el cambio, bueno, pues ese miedo crece 11 puntos, ¿vale? Con lo cual, bueno, no estamos en uno de los estudios más optimistas de los últimos años, ¿de acuerdo? No. Vamos para allá. Vale, la diferencia de visión política hace que todavía, pues, en fin, nuestra confianza vaya todavía más, ¿no? Entonces, aquí pregunta, yo obtengo la información de fuentes con diferentes ángulos políticos, por lo menos dice la última semana, pues esto al final decrece 6 puntos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos más a monocolor, ¿vale? Mm. Y eso pierde diversidad, pierde sobre todo perspectiva, ¿no? Pierde punto de vista. Cuando tú solo estás leyendo las noticias de los tuyos y no lees las de los otros, tienes un ángulo mucho más pequeño. Sí, esa cámara de eco, ¿no? Que decíamos antes, fija. Además, el turn inward, que además es eso, ¿no? Ese repliegue hacia adentro. O sea, es que todo el rato, ¿no? Sí, sí, Todo lo que dice el estudio es sí, eso, sí. es que es ese, nos cerramos, nos cerramos. Un poco de involución, sí, sí, lo que decíamos, sí, sí, un poco de involución. Coméntalo tú que Buah, a mí es que me ha muy bueno. impresionado mucho. Me quedé ahí mirando esta slide, porque del we to me, o sea, es como, ¿no? Del nosotros al mí. O sea, Mm, realmente es ese repliegue, ese ir hacia adentro, pero muy exagerado, porque, bueno, aquí lo veis, a la izquierda aparece, he perdido confianza en los líderes gubernamentales, en los medios de comunicación, en los líderes empresariales, y sin embargo, esto está en negativo, ¿no? Eso aparece en negro y digamos que lo que mejora es el mío, ¿no? En mis vecinos, en mis compañeros de trabajo, en mi CEO. Así que bueno, sí. viene a confirmar lo que ya vamos diciendo, pero a mí mira, no sé, este titular es Este es el como que que marca más la pauta de lo que es el titular del estudio, yo creo. sí, a mí me impresionó este del we al me y además, ¿no? Del nosotros al yo. Y esto ya tendrá que ver, luego lo veremos, ¿no? Con más detalle, pero ya lo Sí, hemos comentado antes Guillem y yo, antes de bueno, empezar a veremos las grabar, queríamos implicaciones decir. que puede tener en cosas como la comunicación corporativa, como el branding del CEO y los C-levels, como Exacto. los programas La de employee colaboración. advocacy, etcétera, porque Que esto es da muy... mucho miedo, ¿no? Porque obviamente esto también lo que hace es empobrecer un montón, ¿no? El contexto en el que trabajamos, porque sí, es lo que decíamos de los Sí, medios, ¿no? Si lo sí, sí. aplicáis a todo, pues es eso. Si solo trabajo con gente o me relaciono con gente que piensa exactamente igual que yo, pues imaginaos la creatividad donde Claro, puede. la creatividad se va al carajo, porque claro, si tú eliges un tipo de persona con tus mismos valores, tu misma forma de pensar, un poco vas a enriquecer ahí las soluciones, ¿no? Entonces, Sí, realmente sí, es bastante involutivo esto. Mm. sí, es bastante dramático, ¿eh? Desde el punto de vista del Bueno, trabajo en esto se equipo. resume en esta frase: la inseguridad detiene el progreso. Así de claro. Sí, sí, progreso e innovación, y justamente explican eso, ¿no? Que si en un equipo, ¿no? Pensar el típico trabajo en grupo, ¿no? Siempre nos han dicho que esto lo que aporta y lo que enriquece es eso, tener distintos enfoques, perspectivas, ¿no? Backgrounds, Mm. pero si todo el mundo tiene el mismo, Sí, sí. se acaba muy pronto, ¿eh? La lluvia de ideas o la discusión bien entendida se acaba pronto. Este dato también es una locura. A nivel global, 7 de cada 10 personas tiene una visión, una mentalidad cerrada en cuanto a esta confianza más en grupos pequeños y que piensen de forma parecida, ¿no? Entonces, Mm, ostras, estamos hablando solo de un 3 de cada 10
que piensan, pues como pensábamos antes, ¿no? De una manera mucho más abierta, en aprovechar talentos de distintas, en fin, que tengan distintas formas de personalidad, formas de ver las cosas, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, es un dato que por lo menos no deja de ser Sí. curioso. Sí. Es que además, fíjate, la frase aquí que dice, ¿no? Textual, el 70% insular pero si lees lo de abajo, al final es que dudo o no estoy dispuesto en confiar en alguien que tenga valores diferentes a los míos. O sea, Sí. es, es, es realmente. Sí, sí, es un poco extremo. O sea, Sí, es una visión mucho más polarizada. Si antes lo polarizado era más a nivel social y global, ahora lo polarizado es a nivel mucho más individual, ¿vale? Y sí, esto, tengo que decir que aquí tenemos que dar las gracias a algunos políticos cuyo nombre no mencionaremos, pero que todos tenemos en no mente hace falta. en este mismo momento, ¿vale? Sí. Vale. Sí, con la confianza, con esta mentalidad de confianza más aislada, más cerrada, mis círculos de confianza son, pues bueno, son los que los pequeños son los que más confío y los que están fuera son los que desconfío. Así de Los claro, únicos que ¿vale? aprueban, ¿eh? Fíjate, si lo Los únicos que ponemos aprueban sobre son 5 sobre 10, mis CEOs y mis mis, vecinos, y el mis resto todos fuera. vecinos Sí, y sí, mis CEOs CEOs y tienen vecinos. un 61, o sea, un 6 sobre 10, y ni los CEOs, ni los periodistas, ni los líderes gubernamentales aprueban. Están todos, no, vamos, sobre un 4 con 10, sobre 10, o sea que no Sí, aquí aprueban. vecinos hay que leerlo como personas de nuestros círculos de confianza, pero a nivel más local, ¿no? Más cercana, ¿no? O sea, no Sí, solo vecinos, digamos, de escalera, sino pues no, familia, amigos, grupos cerrados, vamos a llamarlo así, que son con sí. quienes estamos construyendo esta confianza. Y no nos atrevemos a salir fuera de ahí porque desconfiamos de lo desconocido. Ahí es un poco, bueno, estamos dándole vueltas a lo mismo, pero por aquí va. Sí, con datos distintos, pero para que veáis que es de distintos Vamos al enfoques. trust brokering, que no sé cómo traducirlo, pero ahora lo veremos, como respuesta a la insularidad, ¿no? Sí, ese broker de confianza. Esto también lo repiten y repiten. Esta es como la solución, bueno, la respuesta que recomiendan dar en la situación Exacto. actual. Aquí ya es apartado soluciones, ¿no? Y entonces dibujan qué, cómo y a quién. eh, mm, Aquí en el que está bien, a mí me gusta este esquema que presentan, porque yo de verdad que al principio pensé, ¿cómo que broker de confianza? ¿Esto qué es, no? Bueno, pues aquí lo que dice es que en lugar de centrarnos en prácticas o en comportamientos, o intentar intentar convencer al otro de que lo nuestro es lo bueno, lo que hay que hacer es, bueno, evitar eso y centrarnos en los puntos que podemos tener en común. ¿Vale? Y vale. esto lo van repitiendo una y otra vez. Esto, de hecho, es recomendación que sirve, pues, por ejemplo, para un CEO, ¿no? Que después ya entraremos con más detalle, pero igual que el año pasado nos decían que los CEOs se tenían que posicionar y mojar, pues ahora dicen que no. Es decir, no te has de posicionar ideológicamente, sino que lo que te has de centrar en buscar soluciones en los puntos que tengas en común. Y esto, pues digamos que es lo que recomiendan. Poner el foco siempre, ¿no? Centrarse en eso que tenemos en común, en eso que nos une, en lugar de todo lo que queda fuera. Sí. Seguramente la recomendación viene por ahí porque como lo que queda fuera genera tanta desconfianza y separa tanto, pues es bueno, como ahí no podemos hacer mucho, vamos a centrarnos en lo que nos une. Y un poco este trust brokering lo que recomienda es eso. Muy bien. O sea que es casi como casi una actitud, ¿no? El trust brokering. O sea, es un rol que podemos adquirir. Sí, y aquí es aplicable a cualquier líder, diría, por ir más a nuestro campo para el CEO o la persona que ocupa el cargo pues, más alto dentro de la jerarquía empresarial, pero luego también, incluso a nivel departamental, ¿no? El Sí, sí. propio líder de ese equipo, o llevándonos la comunicación, pues el DIRCOM o esa persona que también lidera esa estrategia de comunicación también ha de un poco pues adoptar este rol, ¿cómo lo has dicho? Que lo has dicho hace un momento. Esta actitud, exacto. Yo creo Sí, que sí, que va más por ahí. es tener esta actitud de decir, ostras, ya que el mundo está tan podrido en cuanto a la confianza, y yo, por ejemplo, tú sabes que uno de mis roles favoritos es el de tender puentes con otros países y buscar colegas y descubrir talento de otros lados. El tema del Personal Branding Lab Day, por ejemplo, que el año pasado lo hicimos en México, y yo con esas cosas disfruto. Y claro, ahora ver que esto va hacia otro camino, pues bueno, me fastidia,
pero yo no voy a dejar de luchar para que haya esta confianza. ¿Sabes? Es decir, que entonces, bueno, se nos está pidiendo que hagamos este trust brokering, ¿vale? Porque a largo plazo, bueno, pues es lo que puede funcionar mejor, ¿no? Y entonces aquí nos recomienda, por ejemplo, que si una compañía de un país del que yo desconfío quisiera operar en mi compañía, ¿qué tendría que hacer? Pues bueno, invertir en proyectos de comunidad a largo plazo, es decir, entender un poco cuáles son las dificultades locales y meterse ahí un poco, un tema muy de propósito y de visión, Sí, eh, y al contratar personas contratar. de mi comunidad. Es decir, que no me traiga a los de su país aquí, sino que cuente con la comunidad local. Esto es muy importante para tener una aceptación mínima, porque como solo estamos aceptando lo local, si tú vienes, abres una empresa y traes a 200 personas de la empresa y no contratas a nadie local, que es un poco lo que hacía Samsung al principio cuando se instalaba en los países, solo contrataban al director comercial como local, el resto eran todos coreanos. Entonces, ¿qué pasaba? Que era muy difícil la gestión de la comunicación de esas empresas con operadores locales, era muy compleja, hasta que cambiaron, ¿no? Pero estuvieron 10 años muy cerrados con eso, ¿no? Bueno, pues es un poco esta idea, ¿no? Sí, y además a mí me ha llamado aquí la atención que en lo que nos recomiendan, ¿no? Es hacer donaciones puntuales, porque eso se ve Mm. como algo muy táctico y muy casi un lavado de cara y al final es eso, no, si realmente quieres estar aquí, apuesta por nosotros, contrata gente local, preocúpate por lo que interesa y preocupa a esa comunidad, o sea, es intenta entrar y Esto va, estar esto va a castigar mucho el social washing, ¿no? Es decir, que esto es social washing se va a entender mucho más que antes, ¿no? O el mm, greenwashing, es decir, no hagas donaciones para caer bien, sino que, ostras, involúcrate en la comunidad, ¿vale? Intenta exacto, aportar involúcrate, sí, soluciones. esa sería la clave, sí, Sí, sí. involúcrate y no hagas solo eso, No vayas con acciones. el talonario en la mano porque no vas a conseguir romper la confianza, ¿vale? Porque para romperla te están diciendo que inviertas en proyectos a largo plazo, ¿ves? El primer tal, y que contrates gente propia de la comunidad local, ¿no? Entonces esto yo creo que es importante, sobre todo para líderes, tenerlo muy en cuenta, para no equivocarse, ¿no? Sí, La marca empleadora sigue siendo la más valorada, ¿vale? Una de las más valoradas, y sobre todo donde el gap entre la institución está obligado a hacerlo o lo hace bien es menor, ¿vale? Que esto para mí es lo más importante, más que el gráfico en sí mismo, es fijaros sí, el gap exacto, es que más el gap pequeño. es menor, O sea, porque en otros da aquí un lo que poquito viene de a decir miedo, es, ¿eh? eh, mi empresa está obligada a hacer cosas 75, pero las hace 58. Bueno, pues tampoco hay un gap tan grande, ¿vale? No llega a 20 puntos. Pero fijaros si vamos a los gobiernos. Coño, el gap es la mitad. Es una Sí, salvajada, ¿no? sí, O los medios, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, esto nos da una idea también, y sobre todo la comparación entre el primer grupo y el segundo. Fijaros, el gap como crece cuando hablamos de mi empresa, hay un gap más pequeño, no llega a los 20 puntos, pero en cambio, cuando son las empresas en general, la distancia entre lo que están obligados a hacer o que lo hagan realmente bien, pues es de pues, 25 puntos, 20 por ahí, ¿vale? sí. Es que Es decir, además mi empleador es el único, ahora mirándolo también otra vez, con lógica de sobre 10, ¿no? Un 58 puntos dicen que sí, que bueno, que lo está haciendo bien. O que lo sea, que está haciendo bien, tiene un aprobado, sí, sí. que todos los demás empresas tienen un 47, ONGs un 44, los medios un 40, el gobierno un 39. Es decir, que realmente lo que nos está diciendo aquí también es que mi empleador es la única institución que puede, bueno, que está haciendo un buen trabajo uniendo, ¿no? Eso que nos divide. Mm, Y ahí también me parece una lectura muy interesante desde el punto de vista que además habla de mi empleador, o sea, de mi empresa desde el punto de vista de comunicación interna, ¿no? Un poco también mm. de nuevo por llevárnoslo a nuestro ámbito, porque lo que está diciendo es que, bueno, ahí pone una vez más en valor la comunicación interna y eso, ese poner el acento en lo que nos une. Mm. Que tiene la lectura también de la otra que no nos gusta Sí. menos, ¿no? Mm. Vale, ¿y qué pasa con lo que no nos une? Que era lo que nos enriquecía, pero bueno, ya que eso nos separa, pues vamos a centrarnos en lo que realmente nos está uniendo y no en esos valores y en eso que compartimos, por hacer la lectura positiva.
una estrategia efectiva para las empresas que quieran facilitar esta confianza entre grupos distintos que no confían entre ellos. Y aquí hay dos, ¿no? Una es ah, llevar a los empleados a interactuar con personas que son diferentes que ellos. Es decir, para el trust broker lo que tiene que hacer es intentar evitar lo que está pasando ahora, que estemos aislados. ¿Vale? Tiene que intentar romper un poco esta disciplina, ¿no? Y esta es una de las estrategias. Y la otra es eh, asociarse con organizaciones quizá no previstas en un guión inicial para arrancar iniciativas y conversaciones cross-culturales, cross-políticas, cross-sociales, si quieres. Eh, Sí, y bueno, me parece interesante, ¿no? Al final la medicina para el aislamiento es la abertura, es decir, sí. no hay otra, ¿no? Con lo cual aquí también, por primera vez en el estudio, habla de cosas para romper esta situación, porque no es buena, ¿vale? La situación a la que hemos llegado, lo que viene a decir el estudio, es que no es la mejor. No, no es la más recomendable. O sea, todo el tema de aranceles, todo lo que haga cerrazón, proteccionismo, o sea, cerrarse en grupos pequeños y si tú no compartes mis valores, estás fuera, etcétera, es complejo, ¿vale? Es complejo. O sea, que hay que atacarlo de alguna manera. Exacto, hay que combatirlo. Mm, Sí. Mira, aquí vuelve a salir de nuevo, ¿no? Esa identidad compartida, lo que hablábamos hace un momento de los de esa comunicación interna, ¿no? Promover mm. la identidad y la cultura compartida entre los empleados, recordar lo que nos une y no lo que nos separa. Crear equipos con distintos valores. Claro, que es la lógica, ¿eh? Al final lo que pasa es que no es lo que está pasando, pero es la lógica de lo que hay que hacer. Sí, sí. Bueno, Sí. vamos un poco por ahí. Em, aquí lo aquí también ha habido un cambio, ¿no, Cristina? Importante con respecto a las 2 ediciones anteriores. Sí, nos decían en años anteriores que los CEOs, bueno, pues tenían que posicionarse mucho y mojarse, ¿no? Y en los problemas sociales, por ejemplo, en los retos, yo que sé, el cambio climático, la desigualdad, tenían pues que tomar partido y ahora lo que nos dicen es mejor que no tome partido, mejor que se centre en las soluciones, en eso que tenemos en común y que nos une, porque lo otro puede tener pues consecuencias muy negativas, ¿no? Y bueno, va un poco en la línea de todo lo que hemos Sí. visto, ¿no? Solo que aplicado concretamente en el rol que tiene el CEO. Y por eso el ejemplo, ¿no? Una vez más, vuelve a aparecer aquí, no es el leading by example, ¿no? Que también se ha Sí. hablado mucho en los últimos años, pues de nuevo vuelve a ser la acción, digamos, y lo que hace vuelve a ser clave. Sí, bueno, porque son los primeros portavoces, además. Y no solo eso, tenemos datos que hablan de que la reputación de muchas compañías, un porcentaje brutal, como un 45% viene del CEO y tal. Claro, son personas que están en el punto de mira. Y am, si años anteriores decían que se tenían que involucrar en temas sociales, etcétera, este año lo que tienen que hacer es coser lo que se ha roto. Lo que se ha roto ahí dentro, de decir, oye, no, nada de equipos sueltos y pequeños y tal, vamos a volver a ser grandes y tener una mirada mayor, ¿no? Y esto es un poco lo que se les está pidiendo. O sea, que ha Mm, habido un cambio significativo, bastante sí, significativo. Vale. sí, sí. Y aquí otro dato, sepáis que por primera vez después de varios años las redes sociales, el social media, aprueba quiere decir que está en un Mm. terreno neutro, creo que saca un 50 sobre 100 de confiamos en los medios sociales, que en los últimos años suspendía. Y aquí aparece también la figura de influencers, pero también ahora matizamos cómo entienden esos influencers, pero si estamos diciendo que cada vez nos cerramos más a nuestro círculo, en lo que tenemos cerca, está claro que una marca que venga de fuera y que no comparte mis mismos valores o mi misma ideología, yo la voy a rechazar, ¿vale? Como Bueno, usuario, como sociedad o como cliente o como consumidor y sin embargo, si una persona de dentro de mi círculo a la que yo le doy autoridad y en la que confío me habla bien de esa empresa o comenta algo positivo de la empresa, estoy eso. dispuesta a quizá pues a cambiar de opinión o al menos a plantearme que a lo mejor estoy equivocado y puede ser interesante que cambie esa opinión. Así que, Sí. bueno, aquí abre una puerta también interesante desde el punto de vista de estrategias de comunicación, pero tengamos en cuenta eso, no influencers, estamos hablando de Personas influencers con autoridad contrastada. con autoridad, con una trayectoria, ¿no? No estamos hablando Trayectoria, con de alguien que experiencia. abre un TikTok y tiene
de golpe un vídeo viral, ¿no? Estamos hablando de algo un poquito más sostenido en el tiempo y con más trayectoria. Sí, sí, más serio, sí, sí. Bueno, estos son los pasos que nos dice, ¿no? De cómo ser brokers de la confianza en la era del aislamiento, de la insularidad. Y bueno, pues un poco cada uno de estos, que no deja de ser un resumen de todo lo que hemos ido hablando antes, pero para que veáis un poco la importancia que tiene en este estudio lo que es la parte de los negocios, porque las empresas, ¿no? Porque al final es la primera institución en confianza. Con lo cual, Edelman, el señor Richard Edelman, que todavía está por ahí detrás del estudio, ¿no? El creador del estudio, todavía está viendo que las empresas van a tener un rol en la confianza tan importante o más como el que han tenido antes, ¿no? Las empresas, los empleados, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Estos serían como un poco las 4, bueno, los 4 puntos que resumen. Ahí también, ¿no? Que nos parecía que era una manera de poder cerrar, este análisis y, no sé, ¿hacemos titulares finales, Guillem? Sí, por favor, ¿Sí? vamos allá. Espera que me resitúo, que ahora me he salido de del encuadre. Bueno, no sé, vamos haciendo así a modo ping pong. No por orden de importancia, sino tal como las vayamos No, recordando. sí, más que titulares, yo diría implicaciones, ¿no? En el área de Mm, comunicación, sobre todo, porque mucha gente que nos está siguiendo a lo mejor dice, bueno, y estoy, yo si estoy en una empresa y tengo que plantear un programa de embajadores este año, ¿tengo que hacer algún cambio con respecto al año pasado? La respuesta es sí, tienes que hacerlo. Es decir, hay algunas tácticas que se estaban utilizando que eran quizá excesivamente instrumentales, de que el empleado era un embajador digital y nada más, de que una especie de mensajero que compartía noticias de la compañía, esto se ha acabado. No solo se ha acabado, sino que puede estar mal visto. sí, puede tener efectos contrarios a los deseados. Contrario al deseado, ¿vale? Entonces, eh, hay que dar mucho más margen y autonomía a ese empleado. Y primero, sobre todo, y esto Chris estará de acuerdo conmigo totalmente, hay que trabajar la comunicación interna. Es decir, Ujú. embajadores sí, pero primero trabajar internamente esta comunicación interna. Sí, Porque Porque si no ganamos la confianza primero dentro, es muy difícil luego trasladarla afuera, ¿no? Y entonces este es un principio que yo creo que es sí. bastante bueno. Y de hecho serían embajadores que emergen naturalmente. O sea, fijaos que Hay hablábamos, ¿no? Todo el nada rato de de. jerarquías, nada de cupos, sino embajadores que emergen de forma natural, que esto en todas las empresas hay. Cuanto más Sí, grandes, obviamente es más fácil detectarlos, quizá, pero hacer que sea un proceso muy natural. Si tú ves que hay una persona que ya no solo lleva la camiseta, sino que la siente, esa persona puede dirigir a un pequeño grupo para que ellos pues, se encarguen de velar un poco por la reputación de la marca, del CEO, de los procesos, de tal, gracias a su conocimiento que tienen de la empresa, que es un conocimiento mayor que tiene el mercado. Que ellos sí, están dentro, saben cómo funcionan los productos, los procesos, etcétera, son quienes tienen más credibilidad para hablar de todo eso. Entonces, vigilemos con el tema de compartir contenidos corporativos y yo diría que tenemos que dar un poco más de flexibilidad para que ellos compartan lo que conocen, lo que dominan. O sea, muchas veces yo me he encontrado un embajador que me dice, ostras, que me hicieron compartir una cosa de una sección que yo no sé nada y yo no tengo autoridad en esto, por más que sea mi misma empresa. Si yo estoy en recursos humanos y me hacen compartir una cosa del departamento de IT que desconozco, pues chico, no sé, pues primero que me la traduzcan, ¿no? Es decir, exacto. Sí, tenemos que que la pueda llevar yo a mi, a los mi, a mi procesos. ámbito. Primero Mm, empezar más dentro, buscar que sean personas que naturalmente ya estén, que esto lo hemos dicho siempre, ¿no? Personas que naturalmente ya estén ejerciendo como embajadores, aunque sea a nivel interno, pues a esos darles un poco más de alas y dejar que ellos sean los que de alguna manera copiloten todo este proceso. Y sí, esto creo que es importante. No hacer obligaciones. No estas exacto, no obligar. aplicaciones que tú tienes el móvil y ping, la empresa acaba de compartir un contenido. Si lo compartes ahora tendrás 200 puntos. Ay, somos mayorcitos para según qué, ¿no? Yo creo que Sí. el tema de la gamificación se me cae. Con este nuevo contexto, a mí se me cae un poco. Sí, y además también, en línea con lo que dices y con lo que dice el estudio, tener muy presente también que no se trata de intentar convencer, porque además esto genera rechazo, sino al revés, de encontrar lo que nos une y los puntos en común, ¿no? Y eso es como un cambio de mirada y de perspectiva que es importante tener en cuenta porque si te fijas, se tiene que ver o influye en Esta cualquier parte es clave. estrategia, Es ¿no? decir, como hay tantas diferencias, hay polarización, eh, Agravio.
agravio y ahora aislamiento, y el objetivo de los departamentos de comunicación, de recursos humanos, etcétera, es intentar buscar las similitudes que existen entre su gente, los valores de la compañía, los valores que lo que espera el mercado, etcétera, para encontrar esta simbiosis, ¿no? Un poco de decir, Sí, hostia, vamos a esa trabajar identidad sobre compartida al final. exacto, vamos a trabajar sobre identidad corporativa y no intentemos forzar algo que no va a encajar, porque hay mucha gente No. que piensa de otra manera. Y luego no Mm, nos abrumemos por tener que publicar cada día 20 veces, ¿vale? Esto también se lee, es decir, eh, mucha gente percibe que se está cometiendo un cierto abuso en lo que es dar la voz a los empleados. Vale, pues está bien que la tengan, pero tiene que ser algo, un proceso mucho menos, menos plástico. Ha de ser más natural, menos forzado. Esta sería la palabra, ¿no? Menos de números y más de centrarse Sí. Claro, aquí en los que otros son aspectos. buscadores de KPI seguramente en este momento deben pensar, bueno, ¿y nosotros ahora qué vamos a hacer, no? Porque es complicado. Pero pensemos que puede ir en contra. O sea, que el método tradicional de usted ahora puede compartir este tal y puede ir contra la reputación de la compañía. Sí. Y luego, con ¿Qué más respecto a la añadimos? comunicación del CEO, también importantísimo que esta persona se dedique a recoser lo que se ha Mm, descosido, ¿no? Digo, si ahora estamos otra vez en comunidades demasiado locales y esta es una visión que para la compañía puede ser incluso negativa desde un punto de vista ya del propio alcance del mercado, ¿no? Es decir, si cada vez somos más pequeños, cada vez venderemos menos, ¿no? Esto es un poco loco, ¿no? La consecuencia, pero es que es así. Entonces, este CEO lo que tiene que hacer es luchar contra el resultado del Edelman Trust del 2026. Tiene que ir al revés. sí. Tiene que ir al Y de revés. nuevo, eso se consigue, bueno, con el ejemplo, ya lo hemos dicho, pero Por también ejemplo, poniendo, no haciendo con la hincapié en eso intención. que nos une. ¿El qué? No con la intención, sino con el ejemplo. No, exacto. Y no mojándose, como decíamos, sino centrándose en las soluciones. Al final yo creo que Sí. buscamos eso, ¿no? Solucionadores. Y ahí también, dentro de esa burbuja, recordad también lo que hemos dicho de los influencers, pero esos influencers con trayectoria y autoridad que también nos ayudan a entrar o romper esos silos, a entrar en esos grupos que si no nos cierran la puerta, que nos representa como la llave de acceso a estos grupos tan cerrados. Muy bien, pues oye, yo creo que hemos dado un vistazo así rápido. Sí, En las notas del episodio y del post y del blog y tal pondremos también el enlace al estudio, pero bueno, si entráis si buscáis en Google Edelman Trust Barometer 2026, pues os va a salir de entrada. De momento tenemos el global y a la esperamos que espera de la visión de España, que suele llegar en suele febrero o marzo. Más bien ser marzo. febrero o marzo, sí, suele ser. Y aquí normalmente Cristina y yo quedamos presencialmente para ver el estudio presentado por el equipo de Pelayo y su gente que Sí, que además la última vez, las últimas veces ya nos dan, ¿no? Ya era, ay, no, ya es que nos lo tienen habéis fichado. comentado en Hombre, el mira, ya podcast. están aquí los que comentan Sí, sí. No les hacemos la competencia, ¿eh? No, Amplificamos un poco su voz, nada más, nada más. para nada, para nada. Sí, nos encanta el estudio y lo compartimos, ¿no? Con mucho interés porque realmente pensamos que es muy útil. Así que esperamos que también os sea útil estos titulares o este análisis que hemos hecho, intentando también traducirlo en recomendaciones que podamos aplicar, que al final de eso se trata. Cristina, muchísimas gracias por Nos tu vemos ayuda. dentro de un año, Guillem. Bueno, ¿Eh? antes nos veremos, pero me refiero, nos Majo. citamos a Bueno, y repetir además dentro de un Cristina y año. yo compartimos un programa de embajadores de marca para universidades que se llama Universa y que este año pasado hicimos trabajos muy, muy interesantes y que por tanto vamos a tener que readaptar un poco Sí, todo eso con base a este estudio, pero seguiremos con ello. claro. Porque es eso, ¿eh? Es ver el estudio para ver cómo lo aplicamos. Si nos quedamos solo con los datos, no sirve de nada, así que Los esperamos estudios que os sirva para aterrizar. para tomar acción. Si no son para tomar acción, ni te los leas. No, no, no. Venga, un abrazo a Un todos. placer, Guillem. Hasta luego. Chao, Adiós. chao.